Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La antimateria es la imagen reflejada de la materia normal. 30 de junio de 1908. En el extremo este de Moscú, en lo profundo de la remota región de Siberia, ocurre algo sorprendente. De la nada, un estruendo devastador. Una explosión tan poderosa que es visible a 700 kilómetros de distancia. Un calor tan intenso que derrite los cubiertos a 60 kilómetros de distancia. Este es el evento de Tunguska. Esta enorme y misteriosa explosión libera una ráfaga de energía comparable a una detonación nuclear o al impacto de un meteoro. Sin embargo, en ese momento, las bombas atómicas estaban a décadas de distancia, y nunca se encontró ningún meteorito en el sitio. Entonces, ¿qué causó esta catástrofe? Una posibilidad es la antimateria. Cuando esta misteriosa y esquiva sustancia entra en contacto con la materia cotidiana, libera energía a una escala cósmica. Solo 1 kilogramo podría iniciar una reacción 100 veces más potente que la fusión nuclear. Suena a ciencia ficción, pero es muy real. El mensaje clave aquí es: la antimateria es la imagen reflejada de la materia normal. Entonces, ¿qué es la antimateria? Para responder a esta pregunta, lo mejor es empezar con la materia normal. La materia normal está formada por partículas diminutas llamadas átomos. Estos átomos están formados por partículas aún más pequeñas con carga eléctrica llamadas protones, neutrones y electrones. En el centro de cada átomo hay protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que tienen carga neutra. En órbita alrededor del centro están los electrones, que tienen una carga negativa. Un átomo simple como el hidrógeno tiene un solo protón positivo en su centro, y un solo electrón negativo en órbita alrededor de él. En pocas palabras, la antimateria tiene exactamente la misma estructura, pero está invertida. Un átomo de antihidrógeno es una imagen especular de un átomo de hidrógeno normal. Tiene un solo protón con carga negativa, o antiprotón, en su centro, y un electrón con carga positiva, llamado positrón, en órbita alrededor de él. La materia y la antimateria se necesitan mutuamente para existir, a pesar de ser opuestas. ¿Por qué? Bueno, la teoría de la relatividad de Einstein explica que todas las formas de materia son esencialmente energía atrapada en una forma física, por lo que un electrón es energía pura destilada en una partícula. Pero la energía en sí misma es neutra, si bien puede cambiar de forma, no puede crearse ni destruirse. Por lo tanto, cuando se congela en un electrón con carga negativa, también debe producir lo contrario, un protón con carga positiva. Es un poco como cavar un hoyo. Para profundizar en el suelo, siempre debes apilar un montículo de tierra igual pero opuesto. Sin embargo, si la materia y la antimateria entran en contacto, se eliminan entre sí. Y esta eliminación libera la enorme cantidad de energía atrapada en cada sustancia en una ráfaga masiva de rayos gamma. Cita: con la antimateria, la imagen negativa de la materia, entramos en contacto con los dioses de la creación. Después de que Dirac teorizara sobre los positrones, otros científicos los encontraron. Paul Dirac no hablaba mucho. De hecho, el físico inglés podía sentarse durante toda una cena sin decir una palabra. Pero en 1928, hizo una pregunta que revolucionó el campo de la física: ¿y si realmente existiera energía negativa? Durante años, los científicos sabían que las teorías de Einstein dejaban abierta la posibilidad de la energía negativa, pero solo unos pocos se tomaron la idea en serio, incluido Dirac. En un artículo repleto de matemáticas densas, argumentó que lo que vemos como un vacío es en realidad un mar profundo y tranquilo de energía negativa. Además, afirmó que si una ráfaga de energía normal perturbaba ese mar, podría producir un electrón de energía negativa, es decir, un electrón con carga positiva o positrón. Con esta proposición, Dirac esbozó la teoría básica detrás de la antimateria. Al principio, parecía inverosímil. Pero casi al mismo tiempo, la creciente evidencia experimental demostró que era cierto. El mensaje clave aquí es:
después de que Dirac teorizó los positrones, otros científicos los encontraron. Mientras Dirac estaba en Inglaterra resolviendo los cálculos para explicar la antimateria, un investigador llamado Carl Anderson trabajó duro en California. Anderson estaba investigando los rayos gamma utilizando una cámara de niebla. Esta herramienta especializada ayuda a los científicos a ver las rutas que siguen las partículas diminutas que se mueven por el aire. Anderson esperaba que los rayos gamma que atravesaran su cámara liberaran a los electrones de sus átomos. Estos electrones libres dejarían entonces caminos despejados para estudiar a medida que se movían por la cámara. Sin embargo, cuando Anderson magnetizó la cámara, ocurrió algo extraño. Como los electrones están cargados negativamente, supuso que todas las trayectorias de las partículas se curvarían hacia el polo positivo del campo magnético. Sin embargo, algunos de los caminos se curvaron en sentido opuesto, hacia el polo negativo. Tal resultado solo podía significar una cosa: Anderson había encontrado positrones. Pero, ¿de dónde venían? Otro equipo de científicos, Patrick Blackett y Giuseppe Occhialini, proporcionó la respuesta. En 1932, la pareja instaló su propia cámara de niebla, esta vez con placas de cobre colocadas en la parte superior. El cobre estaba destinado a captar los rayos cósmicos, la poderosa corriente de energía emitida por el Sol. Cuando los rayos golpearon la placa, produjeron una serie de trayectorias curvas, muy parecidas a las observadas por Anderson. Al principio, Blackett y Occhialini no sabían qué pensar de los resultados. Pero después de hablar con Dirac, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Los rayos cósmicos chocaron con el cobre, provocando pequeños estallidos de rayos gamma. Estas ráfagas alteraron la energía de la cámara y produjeron electrones y positrones, tal como habían predicho las arcanas ecuaciones de Dirac. La antimateria era real. El mundo subatómico es mucho más diverso de lo que parece. Hay 3 estrellas de la fase subatómica: el protón, el neutrón y el electrón. Estas son las caras famosas que todo el mundo puede nombrar. Pero la verdad es que hay un elenco de personajes mucho mayor, aunque algunos de estos actores microscópicos pueden ser increíblemente tímidos. Afortunadamente, durante las décadas de 1950 y 1960, los científicos desarrollaron nuevas tecnologías para encontrar e identificar a los actores más esquivos en el campo de la física. Utilizando aceleradores de partículas avanzados como el Bevatron del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, los investigadores rompieron átomos a velocidades cada vez mayores. Estas colisiones de alta energía separaron partículas básicas como el protón en partes aún más pequeñas. Como resultado, nuestra comprensión de la realidad se profundizó drásticamente. Este es el mensaje clave: el mundo subatómico es mucho más diverso de lo que parece. En términos generales, el universo se compone de 2 categorías. La primera consiste en sustancias físicas llamadas fermiones. Se trata de cualquier partícula con masa, como la materia, como los protones y los electrones, o la antimateria, como los antiprotones y los positrones. La segunda categoría incluye sustancias que no son sustancias, denominadas bosones. Son partículas sin masa. Los bosones incluyen los fotones, que transmiten luz, y los gravitones, que transmiten la gravedad. Cuando Dirac propuso por primera vez la existencia de la antimateria, los únicos fermiones conocidos eran protones, neutrones y electrones. Cuando los científicos comenzaron a estudiar cuidadosamente los rayos cósmicos para entender los positrones, encontraron una gran cantidad de otras partículas inusuales. Primero, encontraron el muón, un tipo de electrón pesado. Poco después, encontraron el pión, una partícula ligera como una pequeña fracción de un protón. Luego, en 1968, los científicos de la Universidad de Stanford lograron un gran avance. Usando un potente acelerador de partículas, lanzaron protones con un haz de electrones. El rebote del haz reveló que cada protón individual en realidad consistía en 3 partículas más pequeñas, denominadas quarks. Estos fermiones muy básicos vienen en una variedad de formas.
Hay quarks superiores con cargas positivas, quarks descendentes con cargas negativas y quarks extraños que son inusualmente pesados. Sorprendentemente, la teoría de la antimateria de Dirac se aplica incluso a los quarks, las partículas más pequeñas de nuestro universo. Así como hay protones y antiprotones, hay quarks y antiquarks. Cuando estas dos partículas se encuentran, forman brevemente una extraña partícula llamada kaón. Sin embargo, esta disposición dura solo una milmillonésima de segundo antes de que los quarks se aniquilen entre sí. Nuestra comprensión de la antimateria se basa en tecnologías avanzadas. Imagina un idílico paisaje suizo. Cielos azules y claros contemplan prados verdes salpicados de flores silvestres. Los prístinos Alpes cubiertos de nieve se ciernen en la distancia. No hay nada más tranquilo. Sin embargo, justo debajo de esta tranquila campiña hay otro mundo, un mundo de haces sobrecargados y explosiones de alta energía. Esto se debe a que debajo de esta escena pastoral está la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN. Este enorme centro de investigación alberga algunas de las tecnologías más avanzadas que los humanos hayan creado jamás, como el Gran Colisionador de Positrones de Electrones y su sucesor, el aún más potente Gran Colisionador de Hadrones. En este lugar improbable, con estas poderosas herramientas, los científicos han recreado las condiciones del Big Bang, y han empezado a dominar el arte de controlar la antimateria. El mensaje clave aquí es, nuestra comprensión de la antimateria se basa en tecnologías avanzadas. Para estudiar la antimateria, los científicos deben superar algunos desafíos serios. El problema más obvio es que la antimateria se aniquila a sí misma cuando entra en contacto con la materia normal, y la materia normal está en todas partes. Por lo tanto, si bien es relativamente fácil producir positrones y antiprotones al hacer que las partículas choquen a altas velocidades, los resultados normalmente duran solo una fracción de segundo. Aunque controlar la antimateria es extremadamente difícil, es posible. El proceso funciona así: primero, un acelerador de partículas hace que los protones choquen a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, creando así antiprotones. Luego, estas partículas se ralentizan al pasar a través de un campo de electrones superfríos. Finalmente, se depositan en un dispositivo llamado trampa Penning. Esta compleja tecnología utiliza un potente campo magnético para aislar las partículas de antimateria antes de que sean aniquiladas. En 1995, los científicos del CERN utilizaron esta técnica para fabricar y almacenar un solo antiprotón. Al año siguiente, utilizaron un método mejorado para crear el primer átomo de antihidrógeno de la historia. Si bien el producto de este primer intento de creación de antiátomos duró solo un segundo, el equipo del CERN no se dio por vencido. Continuaron refinando el proceso y, en 2011, podían crear reservas enteras de antihidrógeno que se mantenían estables durante minutos seguidos. Estos experimentos para controlar la antimateria son importantes porque dan a los investigadores la oportunidad de examinar realmente sus propiedades. Al monitorear cómo se comporta la antimateria, los investigadores esperan entender una pregunta fundamental sobre la creación del universo: ¿por qué la materia es tan abundante y la antimateria tan rara? Examinaremos este tema en el próximo parpadeo. La ciencia aún está aprendiendo por qué la materia es más frecuente que la antimateria. Imagina que estás jugando una partida de ajedrez contra un oponente cuya habilidad coincide perfectamente con la tuya. De hecho, tú y tu rival sois tan parecidos que cada movimiento que hacéis se refleja en forma de T. Si coges su caballero blanco, él se lleva tu caballero negro. Él toma tu peón blanco, tú coges su peón negro. Al final, el tablero quedaría completamente vacío, ¿verdad? Ahora, considere esto: la materia y la antimateria también son espejos perfectos la una de la otra. En teoría, el Big Bang creó cantidades iguales de ambos. Por lo tanto, dada su aparente simetría y su tendencia a la aniquilación mutua, las sustancias deberían haberse anulado entre sí, sin dejar nada. Sin embargo, aquí estamos, en un universo lleno de materia. Esto plantea la pregunta: ¿por qué? Este es el mensaje clave:
la ciencia aún está aprendiendo por qué la materia es más frecuente que la antimateria. En muchos sentidos, la materia y la antimateria son realmente perfectamente simétricas. Aparte de sus cargas inversas, se comportan exactamente de la misma manera. Así que, después del Big Bang, deberían haberse aniquilado unos a otros o haberse separado, creando un universo con una división equilibrada de 50 y 50. Sin embargo, cuanto más miramos al espacio, más parece que está completamente dominado por la materia, por lo que debe haber alguna diferencia que nos falta. La partícula Kaon sugiere esta posibilidad. Esta partícula inestable está formada por un quark y un antiquark, cada uno con un peso diferente. Un kaon dura solo una fracción de segundo. Durante la existencia fugaz de la partícula, el peso en forma de energía se mueve entre el quark y el antiquark en un proceso llamado oscilación. Como resultado, el kaon es a veces materia y a veces antimateria. Extrañamente, esta oscilación no es uniforme. Los experimentos muestran que la partícula es un kaon normal ligeramente más largo que un antikaon. Esta pequeña diferencia aún se está estudiando, pero sugiere que la materia y la antimateria pueden ser en realidad ligeramente asimétricas, lo que le da a la materia la oportunidad de dominar. Otra pista proviene del neutrino, una partícula abundante 10.000 veces más pequeña que un electrón. Los neutrinos pueden aparecer como materia o como antimateria. Los científicos teorizan que poco después del Big Bang, las partículas llamadas mayones se desintegraron para producir ambas variedades de neutrinos. Sin embargo, se cree que esos iones mayores pueden haberse desintegrado de manera desigual, lo que ha dado una ventaja a los neutrinos normales, y ha llevado a nuestro universo hacia su estado actual lleno de materia. Los usos prácticos de la antimateria aún están fuera de nuestro alcance. Es marzo de 2004. Kenneth Edwards sube al podio de la conferencia del Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA en Arlington, Virginia. Tras saludar a la audiencia, comienza a hablar de la antimateria. En tono solemne y serio, explica que solo una milmillonésima parte de un gramo podría generar una explosión lo suficientemente grande como para arrasar una ciudad. El público está horrorizado. El discurso aparece en los titulares de todo el mundo. ¿Cuál es la causa de toda esta alarma? Bueno, Edwards es el director del revolucionario equipo de municiones de la Fuerza Aérea. Su trabajo consiste en ayudar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a desarrollar armas de guerra de última generación. La gente teme que se vislumbra una nueva y aterradora carrera armamentista. ¿Está justificado su miedo? ¿El devastador poder de las bombas de antimateria moldeará pronto los campos de batalla del futuro? Afortunadamente, no. Por ahora, esas armas permanecen firmemente en el ámbito de la ficción. Este es el mensaje clave: los usos prácticos de la antimateria aún están fuera de nuestro alcance. Como sabemos, cuando la antimateria se encuentra con la materia, la aniquilación resultante libera una cantidad inimaginable de energía. Para ponerlo en contexto, una reacción nuclear libera alrededor del 1% de la energía almacenada de un átomo. Por el contrario, una aniquilación de materia y antimateria lo libera todo. Aprovechar este poder podría revolucionar nuestro mundo. Esta energía podría crear armas enormemente devastadoras o impulsar viajes increíblemente rápidos a través del sistema solar. Entonces, dada esta capacidad, ¿por qué no hemos aprovechado el potencial de la antimateria? Bueno, por un lado, no tenemos suficiente. Como nuestro mundo es todo materia, debemos crear antimateria para poder acceder a él. Este es un proceso increíblemente ineficiente que requiere enormes cantidades de tiempo, energía y fondos. Con nuestra tecnología actual, producir solo 1 gramo llevaría miles de millones de años y costaría billones de dólares. Además, una vez que creamos la antimateria, se requiere mucha energía para almacenarla. Debido a que las partículas como los antiprotones tienen una fuerte carga negativa, naturalmente se repelen entre sí. Tratar de almacenar más de una cantidad minúscula de forma segura en nuestra tecnología de trampas Penning existente requeriría casi tanta energía como la que podría producir la sustancia. Sin embargo,
Estas barreras no impiden que las personas sueñen. Instituciones como el Instituto de Investigación Positrónica de Santa Fe, Nuevo México, siguen buscando formas de almacenar la antimateria de forma segura. Una propuesta sugiere emparejar un positrón con un electrón para crear un átomo de positronio sin carga. Con una manipulación cuidadosa de los campos magnéticos, un elemento de este tipo podría ser más estable y duradero. Sin embargo, hasta que los científicos logren otro avance, cualquier diseño de un motor de antimateria o un artefacto explosivo permanecerá en la mesa de dibujo.